Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Estamos ya en la unidad número 4, iniciando. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que se han planificado para esta semana. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas compañero. Licenciado, Buenas buenas noches, noches. dicen. Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. Buenas noches, dicen. Iniciamos el desarrollo de la presente clase y dándoles una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes. Inmediatamente vamos a proceder al desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que tenemos habilitados ya en su aula virtual. Y vamos a ver en este caso el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 4, Historia de la Vida en la Tierra y Evolución de los Seres Vivos, correspondientes en este caso, en esta noche vamos a ver el subtema número 1, vamos a ver las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen de la evolución y las especies son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tema de tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla la siguiente pregunta. Primero, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Van a investigar, en este caso tienen una investigación. Investigue otros ejemplos de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra y qué las provocó. Tienen que investigar un poco en cuanto a las extinciones masivas que tuvo nuestro planeta Tierra y que vamos a ver parte de esta clase, también vamos a topar justamente esos temas. Es todo lo cuanto tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. En este caso, la rotulación es obligatoria. Como en todas las tareas, obviamente la rotulación es obligatoria. Tienen que cumplir de acuerdo al esquema que ustedes se les ha proporcionado a ustedes en este documento. Hoy tienen todos los datos que ustedes tienen que completar. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja. Una vez que han completado eso, obviamente proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Y eso es todo. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema de las eras geológicas y las extinciones masivas, el origen y evolución de las especies correspondientes a la semana 1 de fecha 12 de mayo del 2025. Esta tarea justamente permite entregas desde el 12 de mayo, la fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de junio del presente año. Es que tienen un tiempo bastante cómodo para desarrollar con tranquilidad y obviamente recuerden que tiene que ser bastante sustentable el aporte que ustedes vayan a dar a la resolución de esta actividad. Ustedes tienen que investigar y tienen que proponer, tienen que ampliar el tema, tienen que ampliar las respuestas en función de la pregunta que se les ha planteado, obviamente para que su tarea, obviamente, ustedes demuestren el desarrollo que han tenido, la investigación, el desarrollo sobre cada una de estas temáticas que se les va planteando. Una vez que se les ha facilitado la información sobre el tema y las estructuras que ustedes deben cumplir en el desarrollo de su tarea, vamos a iniciar de inmediato con el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a hablar sobre las eras geológicas y las extinciones masivas. Justamente vamos a hablar sobre todos estos temas bastante importantes que han venido desarrollándose a lo largo de determinadas eras y que cuando hablamos de extinciones masivas significa que la mayoría de las especies sobre la superficie de la Tierra desaparecieron. El estudio de las rocas
ha llevado a los geólogos a descubrir que en el planeta se produjeron cambios geológicos y biológicos bastante importantes. Cuando hablamos de cambios geológicos, son los cambios en cuanto a la morfología del suelo. Y cuando hablamos biológicos, estos cambios geológicos obviamente también obligaron a cambios en relación a la vida sobre ellos, de todos los seres. Esto es desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, la historia se divide en eras y períodos para poderlas estudiar. Y vamos a analizar la primera y vamos a analizar justamente sobre la era precámbrica. La era precámbrica se divide en tres periodos. El periodo edaico se inicia en la formación de la Tierra hace 4.550 millones de años atrás. Se cree que la Tierra sufrió un impacto que dio lugar a la Luna, un impacto de algún cuerpo celeste, de alguna estrella, de algún cometa, obviamente que arrancó parte de la estructura del planeta Tierra y que de esos fragmentos obviamente dio origen a nuestro satélite natural, esto es la Luna. Se consolidó la corteza terrestre y se generó una primera atmósfera, la atmósfera primitiva. En la siguiente etapa, en el arcaico, se originó la hidrósfera, eso quiere decir el agua, y se produjo una primera distribución en océanos y continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil. Ya existe producción de O2 de origen fotosintético por compañera Diana Congacha, manténgame apagado el micrófono, no me interrumpa la clase. Les había dicho que en el arcaico se originó la hidrósfera, esto quiere decir el agua, y se produjo una primera distribución de océanos y continentes. Aparecen los primeros seres vivos de los que existe un registro fósil, ya existe producción de O2 de origen fotosintético. En la siguiente etapa, en el siguiente periodo, en el periodo protozoico, se caracteriza por la aparición de los primeros organismos pluricelulares, eso quiere decir, y organismos un poco más complejos, conocidos como la fauna de Ediacara. El oxígeno atmosférico es similar al que tenemos actual. Entonces ya sabemos los tres periodos en el cual se divide la era precámbrica. En primer lugar es el edaico. Luego tenemos el arcaico. Y por último tenemos el proterozoico. Esas son los tres periodos en los cuales se divide la era precámbrica. Y aquí tenemos un cuadro en el cual vamos a ver la era precámbrica, tenemos el edaico, tenemos el arcaico y tenemos el proterozoico. En el edaico, obviamente, se inicia con la formación de la Tierra y de nuestro satélite natural, la Luna, la formación de la corteza y una atmósfera primitiva en una primera etapa. En el arcaico se forman las rocas más antiguas, los primeros fósiles, primeros continentes y océanos en distribuirse, la atmósfera secundaria y un poco más estructural, obviamente por la presencia de O2, obviamente a través del proceso de fotosíntesis, por lo que se supone que los primeros seres vivientes fueron los vegetales. Y también la producción de oxígeno. En el proterozoico inicia la fragmentación del megacontinente llamado Rodinia, uno de los primeros supercontinentes. Haciendo recuento de la clase que nosotros habíamos visto anteriormente, recordemos que en una primera etapa de nuestro planeta Tierra, los continentes, las placas continentales no estuvieron distribuidas como las conocemos en la actualidad, sino que en una primera instancia estuvieron obviamente formando una sola masa de continente, un megacontinente llamado Rodinia, que obviamente se fragmentó hasta dar origen a nuevas formas de continentes. Después se volvió a unificar, dando origen otra vez a un megacontinente denominado Pangea. Posteriormente se subdividió, se fragmentó hasta dar origen y posición a los continentes como los conocemos en la era actual. También en la era proterozoica aparecen las primeras grandes glaciaciones, eso quiere decir los primeros enfriamientos de nuestro planeta. También aparece la fauna de Diacara y el boom del oxígeno atmosférico obviamente se desarrolló. Por ahí nosotros tenemos justamente la era precámbrica y las diferentes etapas, los diferentes periodos en los cuales se subdivide cada uno de ellos. En relación a la siguiente era, vamos a ver la siguiente era, la era paleozoica. La era paleozoica, vamos a ver cuáles son las características.
Esta se divide a su vez en 6 periodos. Ojo con eso, que pueden ser preguntas de examen. Entonces ya saben. Entonces la era paleozoica se divide en 6 periodos. Inicia hace 550 millones de años con la explosión cámbrica. Aquí aparecen variedad de organismos pluricelulares y finaliza con una extinción masiva de más del 90% de las especies del planeta. En esta era se diversifica la vida acuática, esto es el Cámbrico. Inicia la colonización de ambientes terrestres. En el Silúrico aparecen primeros vertebrados, peces, anfibios y reptiles. Esto dentro de las etapas del Ordovícico, del Devónico y del Carbonífero. En este último emergen las primeras plantas terrestres. Un grupo de animales característicos de esta era son los tribólites, que eran artrópodos con caparazones formados por 3 lóbulos. En cuanto a la era mesozoica, es otra de las eras que vamos a ver, se divide en 3 periodos. Justamente esta se divide en 3 periodos. Inicia hace 245 millones de años atrás y termina hace 65 millones con una nueva extinción masiva, la más grande que la que marcó el final del Paleozoico de la era anterior. En el Triásico se da la expansión de los reptiles. A finales de este periodo, los reptiles dominaban todos los hábitats. Surgen los primeros dinosaurios y los primeros mamíferos. Se inicia la fragmentación del supercontinente Pangea para dar origen y posición a los continentes, a las masas de tierra como las conocemos en la actualidad. El Jurásico es el periodo de expansión de los dinosaurios y aparición de las primeras aves. En el Cretácico se destaca por la aparición de los ancestros de los primeros primates y finaliza con una extinción masiva, obviamente, de la desaparición de los dinosaurios. Durante el Triásico y el Jurásico predominan los bosques de helechos, gimnospermas, quingos y también coníferas. Y aquí tenemos una nueva etapa en cuanto a un cuadro en función a la era paleozoica y a las diferentes etapas, como son el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. En la etapa cámbrica, se desarrolla la explosión cámbrica, el clima cálido y húmedo y la fragmentación de Gondwana. En el Ordovícico, los primeros peces y las glaciaciones. En el Silúrico, la formación del ozono y las primeras plantas terrestres. En el Devónico, perdón, los primeros insectos y los primeros anfibios. Dicho de otra manera, los primeros insectos fueron los primeros animales, y obviamente dentro de las ciencias naturales se los clasifica así, con capacidad de volar. En el Carbonífero se desarrollan nuevas glaciaciones, el clima cálido y húmedo, bosques de helechos y los primeros reptiles. En el Pérmico, las primeras gimnospermas y la formación o la fragmentación del megacontinente Pangea. En la era Cenozoica comprende 3 periodos e inicia hace 65 millones de años atrás. El Paleógeno se caracteriza por la expansión de los mamíferos. En el Neógeno los continentes adquieren su distribución actual y aparecen los primeros homínidos, de donde obviamente de la clasificación que descendemos nosotros. Finalmente, en el Cuaternario aparece el Homo sapiens, el hombre pensante. La fauna y la flora ya es similar a la que conocemos actualmente. Entonces aquí tenemos justamente en esta formación, podemos ver el Triásico, primeros mamíferos y fragmentación del megacontinente Pangea. Se da una extinción masiva que pone fin al más del 90% de las especies de esta etapa. El Jurásico, la expansión de los dinosaurios y primeras aves. En el Cretácico, el clima cálido y húmedo, primeras angiospermas y primeros primates. Se da también en el Cretácico, al final de esta etapa, una nueva extinción en masa. Desaparecen la mayoría de los animales. En el Paleógeno, la expansión de los mamíferos, el clima cálido y húmedo. En el Neógeno, continentes actuales y primeros homínidos. Y en el Cuaternario aparece el Homo sapiens. Si nosotros vemos, hacemos un cálculo más o menos de 2 etapas, prácticamente se dan una extinción masiva. Eso se supone que acá también estamos próximos a que se dé una mega extinción, obviamente que ponga fin a una serie de especies.
Entonces, si nosotros vamos analizando y dentro de los estudios que han hecho los historiadores, los geógrafos, prácticamente, ¿qué es lo que estamos frente a qué? Estamos de pronto posible, de acuerdo a los estudios, a una nueva extinción masiva de todas las especies, porque se han ido dando por periodos, por etapas, en diferentes eras, y obviamente esa ha sido la característica en cada una de estas etapas. Generarse al final una extinción masiva, obviamente que ponga casi al 100% la extinción de la mayoría de las especies que están sobre el planeta Tierra. Esto como características y vamos a ver la extinción. ¿Qué son las extinciones? Y vamos a ver cómo han marcado las eras de la evolución de nuestro planeta. Millones de especies así han ido apareciendo y desapareciendo por el proceso de evolución biológica. Este proceso se llama extinción y pueden deberse a múltiples factores como cambios en el hábitat, agotamientos de recursos o competencia con especies mucho más avanzadas. En algún momento o en algunos momentos se han producido extinciones masivas. La mayor fue la del final del Pérmico, cuando desapareció el 96% de todas las especies de animales marinas. Eso quiere decir que solo el 4% pudieron sobrevivir. Se han buscado causas como episodios de gran actividad volcánica, cambios del clima y mezclas faunísticas al unirse continentes antes que obviamente que se encontraban aislados. En los últimos años, numerosos indicios han apuntado en otra dirección: el impacto de cometas y asteroides de dimensiones kilométricas contra nuestro planeta, lo cual haya generado algún tipo de fenómeno que extinguió, que mató a la mayoría de las especies sobre nuestro planeta. En cambio, algunos científicos, sin embargo, especulan que estas extinciones podrían deberse al conjunto de varios de los factores citados anteriormente. Eso quiere decir que concluyeron la mayoría de los que ya se han citado anteriormente y obviamente esto causó la muerte de la mayoría de las especies. En cuanto al origen y evolución de las especies, es importante, no solo los continentes, no solo la parte geológica de nuestro planeta ha sufrido cambios. Estos cambios también han influido también en la evolución y en el cambio de las especies. En la antigua Grecia, pensadores como Anaximandro ya se planteaban el origen de las especies. Muchas veces estas teorías estaban más influidas por las las creencias religiosas. La religiosidad estaba presente en todas estas etapas de conocimiento, las cuales obviamente más adelante en cuanto al estudio se determinó que fueron solamente falacias de, obviamente, creencias religiosas de la época que basadas en observaciones científicas exhaustivas, obviamente fueron descartándose. Helio conllevó numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos. Más tarde, la atención se centró en nuevas teorías que mencionaban que las especies cambiaban con el pasar del tiempo, es decir, que evolucionaban. Y eso nosotros lo podemos notar incluso en nuestra familia. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando nosotros podemos recordar cuando éramos niños, cuáles eran nuestros pensamientos, cuáles eran nuestra forma de actuar, cuál era nuestra sociedad y cómo son los niños actuales, cómo es su forma de pensar, cómo es su forma de actuar, cuál es su entorno social. Han ido cambiando, han ido evolucionando, ¿no es cierto? De hecho, el ser humano, al igual que la mayoría de las especies, obviamente es un ser que va evolucionando y que se va adaptando. Si no pasa eso, obviamente va a pasar como la mayoría de las especies de homínidos que obviamente nos antecedieron. Nos extinguiríamos, dejaríamos de existir. Por lo tanto, nosotros, al igual que las especies, estamos obligados a evolucionar y adaptarnos a los nuevos cambios que obviamente que se dan en nuestro planeta y en nuestro entorno. Las teorías evolucionistas proponen la diversidad actual de especies como fruto de cambios sucesivos de especies anteriores. Eso quiere decir que fuimos evolucionando a partir de una especie primaria.
Por ejemplo, aquí vamos a ver una serie de posturas, una serie de teorías en cuanto a la evolución de las especies. Y arrancamos con el lamarquismo. El lamarquismo postulado por Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que considera que todas las especies actuales preceden de otras especies anteriores que originaron a partir de cambios sucesivos. Estos se provocaron por esfuerzos intencionados, esto es, caracteres adquiridos, los cuales, si son beneficiosos, pasan a sus descendencias y obviamente esas descendencias tienen esta nueva evolución y estos nuevos cambios que les permiten adaptarse de mejor manera y sobrevivir. Eso es la postura o la idea, la teoría del lamarquismo. Aquí tenemos el ejemplo en cuanto a esa teoría. Se dice que los antecesores de las jirafas actuales serían unos animales de cuello corto parecidos a los okapis actuales, normales. Cuando escaseaban los alimentos, los individuos se esforzaban o se esfuerzan para llegar a las capas de follaje mucho más altos. De esa manera se les alargó el cuello. Por lo tanto, el carácter cuello largo pasa a los descendientes que a su vez alargarán más el cuello y así sucesivamente hasta, obviamente, tener las características de la jirafa actual. Ahí tenemos parte del ejemplo, cómo podíamos describir la teoría de Lamarck. Pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría del darwinismo. Charles Darwin propone una teoría que se basa en tres puntos específicos. El primero, la variabilidad. Ese es uno de los primeros puntos. Luego, la adaptación es el segundo punto. Y la siguiente, la selección natural. Esos son los tres puntos en los cuales basa su teoría Charles Darwin. Cuando hablamos de variabilidad, las poblaciones de seres vivos no son uniformes, sino que presentan ciertas variabilidades. En cuanto a la adaptación, ante cambios desfavorables, algunos individuos de estas especies presentan características más adecuadas al nuevo ambiente, es decir, estarán mejor adaptados. Y la selección natural, los individuos mejor adaptados se reproducirán y dejarán descendencias y transmitirán estas características a sus hijos. De tal manera que, basados en el mismo ejemplo, vamos a ver el ejemplo que esquematiza la teoría de Charles Darwin. Y arrancamos con el mismo ejemplo de las jirafas. En un inicio, los antecesores de las jirafas actuales formaban una población con cierta variabilidad para el carácter longitud del cuello. Ciertos individuos tenían el cuello más largo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando escaseaban los alimentos, los individuos con el cuello más largo llegaban mejor a las capas superiores del follaje, lo que significa que estaban mejores adaptados. Los de cuello corto obviamente no pudieron adaptarse y obviamente no pudieron no obtener alimento y por ende se extinguieron. Y solo los de cuello más largos pudieron supervivir gracias obviamente a esta característica. Y por último, los individuos con el cuello más largo se reproducirán con mayor facilidad y dejarán más descendientes. La selección natural seguirá actuando generación tras generación hasta dar lugar a las jirafas actuales. Esta es la siguiente teoría, la teoría del darwinismo. Y tenemos la última teoría que es el neodarwinismo. ¿Cuáles son las características en esta última teoría? En el año de 1900, 18 años después de la muerte de Charles Darwin, se descubrieron los trabajos de Mendel. Este hecho, junto con los avances en los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar las interrogantes que planteaba la teoría de Charles Darwin. En la década de 1930 a 1940, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética y sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwinista o sintética, la cual determina que los darwinistas tomaron como base la teoría de Darwin, pero solucionaron los puntos para los que él no tuvo una explicación, por ejemplo, la variabilidad y la herencia.
y ampliaron la teoría aplicando los nuevos descubrimientos en biología, los mecanismos más importantes de la evolución según esta teoría los mencionamos a continuación. Y tenemos en primera instancia, podemos mencionar la mutación. Vamos a ver cuál es la mutación. La siguiente etapa, el número de individuos de la población de una determinada especie. Este es el siguiente punto. El siguiente, la deriva genética. Esta es otra de las características en las cuales se sustentan esta teoría. Y vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Cuando hablamos de mutación, es que un cambio permanente, obviamente se determina como un cambio permanente en el ADN. Si la modificación afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por tanto a nuevos fenotipos. Es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa. Si afectan el ADN de los gametos, se puede heredar y así pasar a los siguientes descendientes. Y aquí, por ejemplo, tenemos una serie de actividades en cuanto, por ejemplo, a la mutación. Entonces, aquí tenemos la mutación, cómo obviamente afecta en cuanto a la estructura desde el ADN. En el ADN natural, obviamente, si nosotros vemos aquí, de acuerdo a este ejemplo, tenemos el ADN de una culebra, de una víbora. Y si nosotros tenemos el gen originario obviamente permite que solo tenga una cabeza. Pero si hacemos una mutación, si hacemos una alteración en la estructura celular, en la estructura del ADN, obviamente esto puede generar una bifurcación que puede generar una serpiente de dos cabezas. Si no está correctamente adaptada, obviamente simplemente desaparecerá, será como un fenotipo. Pero si obviamente este le permite mejorar sus condiciones de vida, este se adaptará y este cambio, esta mutación, pasará a sus descendencias. En cuanto al número de individuos de la población de una determinada especie, no puede crecer hasta el infinito. ¿Por qué no puede crecer una población de una determinada especie hasta el infinito? Porque obviamente los recursos, el alimento, va a ser insuficiente y por ende toda la población va a desaparecer. Por lo tanto, el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados. Normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que una transformación en el entorno favorece el aumento del número de aquellos mejor adaptados. Este mecanismo es lo que nosotros conocemos como selección múltiple. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos la selección natural. Tenemos la selección natural, por ejemplo, con el águila. El águila no puede reproducirse infinitamente, pues el consumo de su alimento principal obviamente no va a ser extenso. Y por ende, en algún momento, si es que existiera una sobrepoblación, obviamente los recursos los cuales se alimentan van a desaparecer y por tanto esta especie va a ponerse en peligro de extinción. Es lo que sucede y por ende, obviamente, existe lo que nosotros hemos visto anteriormente, las famosas cadenas alimenticias, donde cada nivel de la pirámide trófica obviamente tiene un consumidor y obviamente llega hasta un punto donde existe un descomponedor. Entonces, cada uno de ellos, obviamente, cuando hablamos de una cadena alimenticia, un ser devora o consume a otro ser. Y eso genera un equilibrio en el hábitat y en las especies para que no exista una sobrepoblación y esto genere un problema en cuanto a la preservación de las especies. Y por último tenemos la deriva genética, que es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente, es decir, sin que este carácter represente una ventaja aparente y sin que hayan variado las condiciones en entorno en el que vive. Por ejemplo, cuando hablamos de la deriva genética, hablamos de un cambio de la proporción de los alelos de una generación a otra. Eso quiere decir que van cambiando, también van evolucionando y se va generando una deriva genética, van
obviamente cambiando características, formas de actuar de cada una de las especies. Eso en cuanto a la deriva genética, al número de individuos y a la mutación, que son parte de las teorías o de los postulados en los cuales se sustenta la teoría del neodarwinismo en cuanto a la evolución de las especies. Estos son los temas que nosotros hemos tratado y nosotros hemos visto, como ustedes pueden ver en las siguientes clases, nosotros iremos ampliando este tema, pero nosotros ya vamos viendo en cuanto a cómo ha ido evolucionando nuestro planeta y no solo la parte geológica, sino este a su vez ha generado impactos también en la evolución de cada una de las especies que se encuentran sobre el planeta Tierra, sobre su superficie, incluidos el hombre. El hombre también ha ido evolucionando, ha ido cambiando para poder adaptarse de mejor manera a su entorno. Y obviamente ustedes verán que no puede el hombre también reproducirse de tal manera que obviamente los recursos en algún momento se pongan en peligro y desaparezcan. Entonces son condiciones tanto biológicas como genéticas en las cuales se va controlando a cada una de las especies para que exista la cantidad necesaria para que puedan sobrevivir y obviamente puedan mantener su especie sobre el entorno natural. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Queda todo explicado, queda todo listo para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, licenciado. Está licenciado.